¿no es cierto? Es la manera como se presenta el contenido en el libro y nos habla entonces en este capítulo de la organización del sistema nervioso central y además, por supuesto, la parte fundamental, cuál es la forma en la que se desarrolla lo que llamamos impulso nervioso o técnicamente hablando, potencial de acción. Bien. Partimos del hecho, entonces, de, aunque sea redundante, decir que el sistema nervioso central está formado por neuronas. Tenemos 10 elevado a 11 neuronas, ¿ya? 10 elevado a 11 neuronas. Ya saben que soy malo para las matemáticas, pero me parece que esos son 100.000 millones de neuronas. Tenemos además en el sistema nervioso central, además de neuronas, tenemos las células que se conocen como neuroglia o células de la glía, que tal vez es un poco más común el término, las células de la glía, y que se encuentran en un número entre 10 a 50 veces mayor que el de las neuronas. Así que imagínense, si tenemos 100.000 millones de neuronas, si eso nomás lo multiplico por 10, el número que tengo. Imagínense si lo multiplico por 50. Así que, claramente, aun cuando indudablemente desde el punto de vista de la funcionalidad reside todas las cualidades y características, propiedades que tiene el cerebro residen en las neuronas, desde el punto de vista, repito, funcional. Sin embargo, no es que nosotros tengamos un mayor número de células de ellas, sino que son estas otras células, las de la glía, las que se encuentran en mayoría y que, bueno, en su momento también vamos a ver cuáles son específicamente y qué hace cada una de ellas, ¿ya? Cuáles son las funciones, podríamos decir, de manera general, bueno, sostén, cuidado, secreción de factores de crecimiento o los NGF, factores de crecimiento nervioso, como yo he dicho en los videos. Y la neurona, como también está mencionado en el video, ¿no es cierto?, es una célula especializada. La neurona es una célula especializada en la integración y transmisión de impulsos nerviosos. Esa es su función básica, integración y transmisión de impulso nervioso. Y independientemente de eso, como también se señala en el video, la neurona es una célula que va, ¿no es cierto?, a liberar neurotransmisores en el botón sináptico, cuestión que se ve aquí en este momento, ¿verdad? Incluso aquí se ve animadamente cómo vienen llegando las vesículas, ¿ven? Vienen desde el soma, nunca tienen que olvidarse de ello. Y luego entonces se unen a la membrana del botón terminal, liberándose el contenido del neurotransmisor y, como repito, lo menciono en el video, eso hace que también la neurona nosotros la podamos considerar, ¿no es cierto?, una célula secretora. En su momento vamos a estudiar bien algunos detalles que están implícitos en este proceso de liberación de neurotransmisor, ¿ya? Como se ve ahora, ¿no? Con un poco más de detalle, se ve cuáles son las proteínas que participan, dónde se une la vesícula y cómo esa vesícula entonces así es liberada. Y ahora lo muestra todo de corrido. Ahí está. Ok. Entonces, tal como lo fui haciendo en el video, mencionar, ¿no es cierto?, que los elementos o partes principales de la neurona son el soma, el cual se llama también correspondientemente cuerpo celular, ¿no es cierto?,
body es cuerpo, cell body, cuerpo celular, y que es la estructura donde entonces nosotros encontramos todos los elementos que le permiten a la neurona desarrollar su metabolismo básico. Ahí donde están todas las estructuras y organelos que hemos estudiado el semestre pasado y que permiten la funcionalidad de la neurona. El retículo, liso, rugoso, aparato de Golgi, está el núcleo, por supuesto, etc. Y entonces vemos que desde este soma salen, hay una estadística, lo que significa que está tendiendo un valor de media, pero puede ser más o puede ser menos. Sale, ¿no es cierto?, según la estadística, de 5 a 7 procesos que se originan del soma y que son las dendritas, como aquí se ve, las dendritas, ¿ya? Y a partir del soma también, en el sentido contrario, se origina el axón, que termina en las estructuras conocidas o llamadas botones terminales, botones sinápticos o telodendrones axonales, ¿ya? O telodendrones axonales. Veíamos que se ve aquí que las neuronas, ya las neuronas, déjenme ver aquí porque, bien, las neuronas que están en la corteza del cerebro, y particularmente, esto no lo dije en el video, ya, pero también en la corteza del cerebelo. No se olviden, cerebelo significa cerebro pequeño, y se le ha puesto así el nombre porque tiene el mismo patrón y la misma estructura que un cerebro. Tiene circunvoluciones, tiene materia gris, materia blanca, tal cual. Entonces, cerebelo significa cerebro pequeño. Y tanto entonces el cerebro como el cerebelo en la corteza, las neuronas que están en la corteza y solamente las neuronas que están en la corteza presentan esta estructura que estoy marcando con el cursor, que son las espinas dendríticas, ¿ya? Y que indudablemente, como lo muestra muy bien, sobre todo para este lado de acá arriba, la imagen, ¿no es cierto?, me muestra cómo botones terminales están haciendo sinapsis con esas espinas dendríticas. Evidente e indudablemente que la función, entonces, de las espinas dendríticas es facilitar la sinapsis, porque indudablemente ese número, ese valor, lo voy a dar a conocer cuando estudiemos sinapsis, ahora no. ¿Ya? Pero sí les puedo decir que en ninguna parte de todo nuestro organismo existe mayor número de sinapsis que en la corteza cerebral. Por eso es que se explica, ¿no es cierto?, que haya estas espinas dendríticas en estas neuronas, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos también, entonces, la estructura que da origen, ¿verdad?, a el axón, este segmento que está así a la derecha abajo, ¿no es cierto?, en forma de cono, se conoce justamente como el cono axónico, que origina el axón, y esta porción, el primer pedacito del axón se conoce como segmento inicial, y que es muy importante porque en el segmento inicial es donde se origina siempre un potencial de acción, ¿ya? Ahora, retrocediendo un poco, las neuronas, como ustedes saben, tenemos dos tipos de neuronas desde el punto de vista de lo que sucede con su axón. ¿Ya? Hay neuronas que en el axón tienen lo que se llama una capa de mielina y hay otras que no lo poseen. Si la neurona no posee mielina, entonces se clasifica como una neurona amielínica. Y que, por lo pronto dicho, eso redunda en que son neuronas que realizan una conducción nerviosa mucho más lenta. Y están las neuronas que sí tienen mielina, como lo ve aquí la imagen, aunque esté en inglés, ¿no es cierto?, segmentos de mielina, y entonces existe un espacio
que queda libre de la mielina en los axones de este tipo de neurona, estructura, ¿no es cierto?, que se conoce con el nombre de nodos de Rambier, ¿ya? Los famosos nodos de Rambier, ¿ya? Y yo ahí cometí un error en el video, después me di cuenta. Fíjense, entre un nodo de Rambier y otro nodo de Rambier, ese espacio es 1 milímetro. Cada 1 milímetro hay un nodo de Rambier en la neurona, que tiene mielina, por supuesto. Y el nodo de Rambier ya tiene solamente de longitud 1 micrón. Voy a irme a una imagen que es más grande para poder que se vea mejor de qué estoy hablando. Jolín, me pasé. Me pasé. Acá está, ¿ve? Aquí lo podemos ver. Entonces, se fijan, yo estoy hablando que desde este segmento donde dice axón hasta este siguiente nodo de Rambier, indudablemente que aquí donde dice axón también es un nodo de Rambier. De aquí, acá entonces hay 1 milímetro. Y aquí este espacio, el nodo de Rambier propiamente tal, mide solamente 1 micrón. ¿Ya? Mide solamente 1 micrón. Y entonces mencionábamos que el origen de la mielina es diferente según la estructura del sistema nervioso de la cual nosotros estemos hablando. Existe entonces lo que se llama el sistema nervioso central y cuyos órganos son todos aquellos que están en el encéfalo, ¿verdad? Todo lo que normalmente nosotros denominamos cerebro, ¿ya? Pero siendo un poco más exacto, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo el cerebro está formado por los 2 hemisferios y punto. Y hay otras estructuras más, como el bulbo raquídeo, el mismo cerebelo, el tallo encefálico, etc. Y por eso que entonces yo prefiero decir encéfalo. Ya, todo lo que está en la cabeza, otra manera de decirlo, más la médula espinal, son o constituyen el sistema nervioso central. Y después entonces todos los nervios que se originan a partir de la médula o que salen, ¿no es cierto?, desde la base del cerebro hacia afuera, ya justo debajo del cerebro, la parte, el techo de la boca, podríamos decir, de ahí hacia afuera, salen nervios. Y entonces todos esos nervios que emergen a partir del sistema nervioso central se conocen como sistema nervioso periférico, y el cual ustedes seguramente están más familiarizados con el sistema nervioso autónomo. Entonces, en este sistema nervioso periférico, el origen de la vaina de mielina es diferente que cuando analizamos de dónde proviene la mielina en el sistema nervioso central propiamente tal. Entonces, como lo va a mostrar aquí ahora la imagen, la mielina en el sistema nervioso periférico es formado por las células de Schwann. Ve, aquí dice células de Schwann. Ve, entre nodo de Rambier y nodo de Rambier, lo que hay en el fondo propiamente tal son células de Schwann. Y entonces vamos a ver ahora una imagen donde se ve una célula de Schwann sin mielina y cómo esta luego después forma la mielina. ¿Están atentos? Ahí está, ¿ve? Sí, profe. Sin, con, ¿ven? La célula de Schwann es la que forma aquí como dice, ve la mielina, la capa de mielina. Se ha visto por microscopía electrónica que estas capas pueden llegar a ser incluso 100 capas, una sobre la otra, ¿ya?
y que indudablemente, ¿no es cierto?, adelantándonos un poco, dicho sea de paso, significa o le permite a la neurona poder realizar una conducción más rápida porque la mielina hace las veces de aislante. ¿Ya? Bien, este es el origen entonces de la vaina de mielina en sistema nervioso periférico. Y ahora vamos a ir a ver el origen de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. ¿Ya? En el sistema nervioso central, la vaina de mielina se origina de un tipo de célula diferente, ¿ya?, que está aquí, que se llama oligodendrocito, la manera más corta y sucinta de decirlo, pero también puede ser decir oligodendrogliocito, que es la manera a la que se refiere el Gannon. Ya el Gannon habla de los oligodendrogliocitos. Lo que no significa que si ustedes dicen o escriben oligodendrocito esté mal, ya vale igual. Entonces, como ustedes ven aquí en esta imagen, la diferencia está que con un solo oligodendrogliocito yo puedo formar muchas capas de mielina en diferentes axones distintos. Y a la vez, entonces puedo imaginarme cómo el oligodendrogliocito me está separando y me está aislando. Porque finalmente, ¿no es cierto? Finalmente hay que entender que nosotros tenemos como seres humanos cargas eléctricas. Nosotros somos conductores de corriente. Si no lo fuéramos, no nos daría la corriente. Y, dicho de manera sencilla, el sistema nervioso funciona por corriente. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, de lo poco y nada que así sea, que si yo en una instalación eléctrica tengo cables que se juntan, se va a hacer cortocircuito. Entonces yo aquí puedo ver cómo los cables, entre comillas cables, del sistema nervioso central no se juntan. ¿Por qué? Porque entre medio de ellos están los oligodendrocitos, ¿ve?, formando capas de mielina, separando los axones y a la vez, entonces también, a la vez, haciendo o produciendo un efecto físico de separación. ¿Se dan cuenta? Que hay un efecto físico de separación, ¿ya? Yo les he dicho, creo que a todos los cursos, que cuando alguien quiere grabar la clase me lo tiene que decir y yo lo habilito. Ahora, es verdad, estimado, porque se dio una situación especial y, bueno, una persona que trabaja y no sé qué, no sé cuánto, insistió muchísimo, porque al final, de cuenta, todo significa trabajo para uno. O sea, si yo grabo las clases, yo tengo que darme el trabajo después de, ¿no es cierto?, pasarlas al computador, ponerle nombre, subirlas a Drive, etc. Y podríamos decir incluso que raya lo injusto, porque si yo hago un video y estoy subiendo los videos a YouTube y me doy todo el trabajo para hacerlo, porque además tengo que estar grabando las clases y subiendo las clases. Pero bueno, entonces lo que yo hice, bueno, atendí el requerimiento de esa persona, ya que es de otro grupo, no es del grupo de ustedes, y estoy grabando esa clase. Es verdad una cosa, que yo no soy una grabadora que aprieta un botón y repite las cosas tal cual, y ninguna clase es igual a otra, en ningún curso. Pero bueno, por lo menos yo tomé la decisión de grabar esas clases y esos son los enlaces que yo le subí. Entonces lo que yo voy a hacer es eso. Si ustedes quieren grabar esta clase, cualquiera lo puede hacer. Me lo dice y yo lo autorizo. Pero yo voy a seguir grabando la clase solamente de esa mención, en donde se creó esta situación especial a la cual yo atendí. Y aunque es otro grupo, igual yo le voy a subir esa clase, ¿ya? Independientemente de los videos, por si acaso hago esa aclaración. Bien, sigo entonces. Aquí se ve el oligodendrocito enviando esas proyecciones y también me hace la animación, me hace una representación de cómo a partir de cada brazo el oligodendrocito forma mielina. ¿Estamos listos? Ahí va. Ahí está, ¿ve?
¿Ve? Mire, como manda, envuelve y forma la mielina. ¿Ve? Y de esa manera, entonces, protege completamente ya. Ok, entonces, vuelvo ahora a algo que también se alude en el video. Y que yo aludí también recién hace un rato, y es que la neurona, ¿no es cierto?, si bien, repito, su función, ¿no es cierto?, es una célula especializada en la integración y transmisión de impulsos nerviosos, es a la vez una célula secretora, ¿ya? Antes de ver eso, entonces volver a recordar también algo que está mencionado en el video. Esto es lo que estamos viendo, la figura clásica típica que todo el mundo ha estudiado de una neurona, ¿ya? Pero existen otro tipo de neuronas como... ¿No está acá? A ver, a lo mejor el problema está que tengo que hacerlo acá abajo. A ver, espérense un poquito. Acá está, había que hacerlo por abajo. Ya, aquí ustedes tienen entonces otros tipos de neuronas de las más clásicas con sus correspondientes nombres, ¿no es cierto? Hacia la izquierda tenemos las neuronas bipolares, que en el fondo es como si el soma estuviese en el centro y hacia un lado está la dendrita y hacia el otro lado está el axón con todos sus botones terminales. Al lado tenemos una neurona que se clasifica como unipolar, en donde el axón, el soma está como lateralizado. Entonces hacia un lado, ¿no es cierto?, salen las dendritas y hacia el otro lado van los botones terminales. Hay unas neuronas, ya, que fíjense bien dónde está el cursor. Es como que llegaran solo hasta donde yo estoy cortando ahí con el cursor. Así nomás. O sea, son chasconcitas. Aquí en el medio entonces está el soma y la mayoría de sus proyecciones son dendritas, ¿ya? Ese tipo de neuronas cortitas, chasconas, son muy abundantes en la corteza cerebral, ¿ya? En la corteza cerebral. Entonces, si volvemos a lo clásico que tenemos acá, es mucho más visible, ¿verdad? El hecho que, sabiendo que el soma es la parte principal de la neurona funcionalmente hablando, donde ocurre el metabolismo neuronal, ¿no es cierto? Y donde, por lo tanto, se generan todos los productos de la acción del metabolismo de la neurona. Nosotros sabemos que la neurona libera neurotransmisores y entonces esos neurotransmisores se forman en el soma, ¿ya? Nosotros aprendimos y reaprendimos y yo repetí y repetí y repetí todo el semestre pasado que toda toda proteína de secreción se forma por la vía retículo-Golgi. Nosotros aprendimos eso. Cualquier proteína que está destinada a salir de una célula tiene un péptido señal y se forma por la vía retículo-Golgi. ¿Dónde está el retículo Golgi? En el soma de la neurona. Por lo tanto, los neurotransmisores, que son neuropéptidos, ¿ya? O sea, son de naturaleza proteica, tienen que viajar por todo el axón para llegar a los botones terminales. Eso se conoce entonces como el transporte axoplásmico o axónico, según el autor, ¿ya? Entonces hay un transporte, ¿no es cierto?, desde el soma
hasta los botones terminales. Cuando el transporte es desde el soma a los botones terminales, se habla de un transporte anterógrado, ¿ya? Un transporte anterógrado. O, como le dice también aquí el libro, ortógrado, ¿ya? Transporte anterógrado o transporte ortógrado. Y que entonces se va a llevar a cabo principalmente a través de los neurotransmisores, a través de los filamentos, ¿no es cierto?, microtúbulos que hay en el axón. Cosa que se dejaba ver aquí, por eso que yo intencionadamente dejé que se viera, y lo mencioné aquí, ¿no es cierto? Les dije, miren, aquí les dije, hay una animación, ¿ven?, de cómo van llegando las vesículas al botón terminal. ¿Ve? Entonces se supone que esas vesículas están llegando a través de los microtúbulos que hay en el axón. Entonces, repito, cuando el transporte en el axón va desde el soma hacia los botones terminales, se habla de un transporte ortógrado o anterógrado, ¿ya? Que se lleva a cabo entonces principalmente por las que se llaman proteínas motoras. ¿Ya? Estas son las proteínas que tienen a cargo, entonces, esa función. Entonces, vamos a ver eso ahora con detalle aquí. Para poder llegar sin interrupción, voy a tener que ir pasando paso a paso, pero hacemos un repaso como lo hice en el video. Al ir pinchando aquí, se va a ir mostrando los distintos elementos presentes en el soma. Tenemos la membrana, el citoplasma, tenemos las espinas dendríticas, que ya dijimos son importantes para la sinapsis, tenemos mitocondrias, tenemos ribosomas, lisosomas, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, microtúbulos. Ahí están los microtúbulos, ¿ya? Y entonces aquí aparece el esquema del axón, internamente hablando, donde están los microtúbulos, la manera en cómo se disponen, y aparece la primera de nuestras proteínas motoras a cargo del transporte anterógrado, que va desde el soma a el botón terminal, y este transporte anterógrado tiene dos componentes. Tiene un componente rápido y un componente lento, ¿ya? El componente rápido se lleva justamente a cargo y a través de estos microtúbulos y lo realiza una proteína motora que se llama cinesina, ¿ya? Aquí está en inglés, fíjense, dice kinesin. Y en un Spanglish, ya que se da también en ciencias, algunos, en vez de llamarla cinesina, pues le llaman kinesina, haciendo un Spanglish, ¿no es cierto? Poniéndole una A a kinesin y dejándolo como kinesina. Y esta es entonces la proteína responsable del transporte anterógrado rápido, que ocurre a una velocidad de 400 milímetros, 400 milímetros al día. O sea, 40 centímetros al día. ¿Ya? Esa es la velocidad de transporte, 400 milímetros al día. ¿Ya? Y entonces vamos a verlo. Como yo digo en el video, no hay una representación antojadiza de las imágenes aquí presentadas, sino que se intenta hacer una representación fiel de aquello que ha sido posible determinar en el laboratorio. Entonces, nosotros vemos aquí una microscopía electrónica de una vesícula que está siendo llevada, transportada por una molécula de cinesina a lo largo de el microtúbulo. Eso es lo que dice aquí en inglés. Dice, aquí tenemos una
fotografía electrónica de una vesícula sináptica siendo transportada por una molécula de cinesina a través del microtúbulo. La flecha, el punto de la flecha, muestra o indica el pequeño pie de la cinesina. Y entonces fíjese, aquí está la flecha y ahí está el pie, ¿ve? Este es el microtúbulo y ahí está el piececito de la cinesina que se va deslizando. Por eso es que se ha dibujado con piececito. No es una decisión antojadiza, ¿ok? Y entonces, demostrado eso, podemos ver cómo funciona la cinesina llevando desde el soma al botón terminal las vesículas con neurotransmisores. Ahí está. ¿Ven? Ahí va. Ok. Luego, nosotros tenemos que existe también lo que se llama un transporte retrógrado. Es decir, un transporte que va desde el botón terminal hacia el soma. Ese se llama transporte retrógrado. ¿Ya? El transporte retrógrado es de una velocidad de 200 milímetros por día, la mitad de la velocidad del transporte rápido. Y volví a poner la imagen porque se lleva a cabo de la misma manera. Ya se lleva a cabo de la misma manera que estábamos diciendo, pero va en la dirección opuesta y se cambia la proteína motora. Ya, la proteína motora a cargo del transporte retrógrado es dineína. Dineína, no cinesina. Y como digo yo en el video, algunos de los elementos que se transportan desde el botón terminal hacia el soma son, ¿no es cierto?, las vesículas vacías para volver a ser llenadas y también, por supuesto, todos aquellos elementos que los órganos, músculos y tejidos forman especialmente para dárselos a los nervios como una forma de tener una reciprocidad. A esta altura del partido, todo el mundo entiende que si yo no tengo nervio, yo no tengo función. Yo puedo tener todos los músculos intactos, pero basta que yo corte los nervios a nivel cervical y me voy a quedar parapléjico. ¿Ves? Los músculos no funcionan. Si pongo de ejemplo los músculos, no funcionan sin nervios. Por lo tanto, el músculo entonces siempre presenta, como digo yo, como una gratitud hacia la neurona y le genera algunos elementos que son beneficiosos para ellos, que de manera general se conocen como factores de crecimiento nervioso. Entonces la dineína va a ser lo mismo, solamente que hacemos de cuenta que estamos yendo desde el botón terminal hacia el soma, ¿ya? Por ese transporte anterógrado, ¿ya? Déjenme ver aquí, creo que es. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Como ven, la única manera de que esta mano se mueva y saque el dedo que se está quemando con la plancha es que el nervio le diga a este músculo que se mueva, ¿no es cierto? Si yo lo digo, ahí está, ve, mira, ahí está sintiendo que se está quemando, le dice a la neurona le dice al músculo y se levanta la mano, ¿ya? ¿Ve? Entonces, ¿de qué depende el trabajo del músculo? De la neurona. Por eso es que, repito, los músculos, las glándulas, los distintos órganos secretan para los nervios factores de crecimiento nervioso. ¿Dónde? Fíjense aquí, ¿dónde está el soma de esta neurona? Está aquí, miren, en la médula espinal. Y por eso entonces, por transporte retrógrado, todo lo que este músculo le genere, le produzca, le forme a la neurona en gratitud, entre comillas, tiene que viajar todo eso para llegar al soma. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son, volviendo sobre el ejemplo, ¿no? ¿Qué es aquello que se transporta desde el botón terminal hacia
hacia el soma, desde el botón terminal hacia el soma, ¿ya? Ok, y entonces llegamos a lo que se llama en el libro, y yo lo menciono en el video, la excitación y la conducción, ¿ya? Entonces yo reflexiono un poco en el vídeo acerca de que, si bien es cierto, las neuronas son fantásticas, maravillosas y rapidísimas, esa capacidad se hace lenta cuando uno compara. Ya yo hago alusión a que si yo comparo mis neuronas con una fibra óptica, bueno, ganó la fibra óptica, ¿ya? Pero bueno, eso no quita que igual la neurona sea muy rápida, ¿ya? Lo bueno de las neuronas, entonces, es que tienen un umbral de excitación bajo, ¿ya? Las neuronas tienen un umbral de excitación bajo. Y entonces hay que tener en claro que una neurona, y esto es así, puede ser excitada por un estímulo eléctrico, químico o mecánico, ¿ya? Una neurona puede ser excitada por un estímulo químico, eléctrico o mecánico. Y la neurona solamente me da o me genera dos tipos de respuestas frente a eso, ¿ya? O sea, repito, yo puedo estimular a la neurona química, eléctrica o mecánicamente. No importa cuál sea el estímulo que yo haya escogido, la neurona solo genera dos tipos de respuestas, ¿ya? Que son los potenciales locales no propagados y los potenciales de acción, que es sinónimo, eso tienen que quedarle claro, pero por favor, para toda la vida, si no. Potencial de acción es la manera técnica de decir impulso nervioso. Esas son las dos únicas respuestas que da la neurona frente a un estímulo, ya sea químico, eléctrico o mecánico, ¿ya? Y estas respuestas, estos potenciales locales no propagados, ¿no es cierto? Que para no hablar tanto, escúchenme bien, para no hablar tanto lo sucesivo, nosotros nos vamos a referir a estos como potenciales electrotónicos. Potenciales locales no propagados o potenciales electrotónicos. Entonces, evidentemente, es más fácil decir potencial electrotónico que decir potenciales locales no propagados. Así que no se olviden que eso significa, o a eso se está refiriendo cuando hablamos de potenciales locales no propagados, ya los electrotónicos. Yo voy a referirme de aquí en adelante a este tipo de potencial como electrotónicos. Y el potencial de acción es un impulso nervioso, ¿ya? Y como yo lo había dicho en el video, ¿no es cierto? Lo vuelvo a ratificar aquí. Estas dos respuestas, las dos se originan por lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se producen? Por cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Por eso se producen, ¿ya? Cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Por eso es que hemos estudiado antes las diferencias de concentraciones, ¿no es cierto? Si yo digo que esta es la membrana, por eso es que, ¿no es cierto?, dijimos que teníamos, si este era el inside, el lado de adentro de la célula, 14 de sodio, y aquí en el out, fuera, ¿no es cierto?, 140 para redondear. No, los botones terminales son microscópicos. Cuando uno se pega el codo, en el fondo se está pegando en tendones, no en nervios. Son tendones, ¿ya? Entonces,
lo que estaba diciendo, lo otro que estaba diciendo, bueno, de a poquitito iremos aprendiendo esto, porque ya lo dije el otro día y lo voy repitiendo. ¿Ya? Cuando estoy usando la pizarra, idealmente, por favor, hagan las preguntas habladas, porque es complicado con esta pizarra irme para el otro lado a ver el chat, ¿ok? Así que hagan un esfuercito y traten de hacerme preguntas habladas, cuando yo estoy con la pizarra al menos, ¿ya? Entonces estaba diciendo, vuelvo a recapitular. Las neuronas son células que tienen un potencial, perdón, un umbral de excitación bajo. Son fácilmente excitables. ¿Ya? Las neuronas tienen un umbral de excitación bajo. Se pueden estimular eléctrica, química o mecánicamente. No importa cuál haya sido el estímulo, las neuronas dan solo dos tipos de respuestas. Un potencial local no propagado y un potencial de acción o impulso nervioso. Y estaba diciendo entonces, repito, que las dos respuestas que me da la neurona se deben a cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Por eso es que, entonces les estaba diciendo, es que estudiamos antes qué hay y cuánto hay de iones dentro y afuera de la célula. Aquí teníamos entonces 140 de potasio, esto era sodio, esto era sodio y esto era potasio. Entonces, cada vez que se produce una respuesta en el sistema nervioso, en las neuronas, llámese potencial electrotónico o potencial de acción, lo que sucede es que está ocurriendo un movimiento iónico a través de la membrana. ¿Ya? Eso es lo que dije. Las dos únicas tipos de respuesta que me da la neurona se producen por cambios en la conducción de iones a través de la membrana. ¿Ya? Y por supuesto que, ya lo dije antes, nosotros somos personas que conducimos, somos conductores, conducimos la corriente. Claro, es una corriente que es bajita, no tenemos alto voltaje, pero al fin y al cabo ese movimiento de iones a través de la membrana se detecta o se puede visualizar como un movimiento eléctrico. Pero como es pequeñito, por eso entonces, como yo también lo digo en el video, es que nosotros el voltaje se mide en milivolts. Y lo otro es que estos movimientos de iones son muy rápidos, muy rápidos. Se producen en lo que nosotros llamamos fracciones de segundo, que en el fondo, dicho técnicamente, significa milisegundos. ¿Ya? Las respuestas, como el potencial de acción, el impulso nervioso, que nosotros vemos en las neuronas, eléctricamente son de la magnitud solo de milivolts y duran solamente milisegundos. ¿Ya? Milisegundos. Entonces, como decía yo en el video, la diferencia que tiene la neurona con otros sistemas es que el teléfono, por ejemplo, que yo menciono en el video, y estoy hablando del teléfono fijo, por si acaso, realiza una conducción pasiva, ¿ya? Porque nosotros sabemos que un teléfono fijo tiene cable. Y como yo digo en el video, yo puedo estar 5 horas hablando por teléfono, pero eso no significa que el cable se caliente, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque es una conducción pasiva. Es una conducción pasiva. Mientras lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que la neurona es diferente porque la conducción es un proceso activo, ¿ya?, que se autopropaga, ¿ya? Y una vez que se genera, ¿no es cierto?, esa autopropagación, el impulso se desplaza con una amplitud y velocidad constante, ¿ya? Una vez que se genera el impulso nervioso,
este se desplaza por el nervio a una amplitud y velocidad constante. Entonces lo que yo hice, ¿no es cierto? Lo que yo hice en el video fueron dos cosas. Una, referirme al hecho que una vez que se generaba un impulso nervioso, se conducía a una velocidad y amplitud constante. Entonces ahí yo hice, ¿no es cierto?, el chistecito, entre comillas, chistecito, esto dibujo cualquier cosa. Vamos a poner el nombre afuera. ¿No es cierto? Les dije que tenía aquí el pérfido coyote que quiere atrapar el correcamino y por eso va a hacer que estos explosivos ACME se detonen y va a caer la roca y va a atrapar al pájaro. Infalible. Entonces, el coyote enciende la pólvora porque ese es, estimados, ese es la analogía que hace el mismo libro. Ya el libro dice, el Gannon, no se olviden que yo les dije que si bien es cierto, yo uso muchas imágenes, la mayoría del Gayton, como texto base yo uso el Gannon, ¿ya? Sobre todo en esta primera materia, que es mucho más simple y está mucho más concreto, en el capítulo 4, ¿ya? Es mucho más disperso el tema de sistema nervioso en el Gayton, mientras que está más concreto en el Gannon en el capítulo 4, ¿ya? Entonces, cuando el coyote enciende la pólvora, yo decía en el video, ¿no es cierto? Una vez que se enciende la pólvora no hace esto. No, como que ¿qué estoy representando con eso? Estoy representando que una vez que se generó la llama se va desplazando a distintas velocidades y un pedazo anda rápido, otro pedazo más lento. No, una vez que se genera y se enciende un reguero de pólvora, la llama avanza a una velocidad y amplitud constante. Prendo el fósforo y avanza, ve, el reguero de pólvora encendido se va quemando a una velocidad y amplitud constante. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, entonces ratificamos el hecho, que cuando nosotros hablamos que la neurona me responde con una de las respuestas que ella sabe dar, esas respuestas siempre se van a deber, ¿no es cierto?, a cambios en los iones a través de la membrana. ¿Ya? Hasta que me costó llegar. Entonces vamos a verlo ahora, que es el mismo vídeo que yo les muestro en el video. Después vamos a ir viendo esto por etapas, pero ahora vamos a ir. Aquí está, ya, aquí se ve lo que yo digo. Entonces vamos por parte. Yo dije, las neuronas son células que tienen un umbral bajo, ¿ya? Las neuronas son células que tienen un umbral de excitación bajo, pueden ser estimuladas química eléctrico-mecánicamente y pueden generarse dos tipos de respuestas, un potencial local no propagado o un potencial de acción. Los dos tipos de respuestas se deben a cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Esa es la primera parte que voy a ver acá. Porque cuando yo pincho aquí y veo, ¿no es cierto?, voy a ver que los iones verdes son potasio y lo que se hizo aquí fue representar estos iones de acuerdo a sus principales distribuciones. Y como sabemos que hay más potasio adentro, se colocó el potasio adentro, y como sabemos que hay más potasio afuera, sodio afuera, se colocó el sodio afuera. Entonces lo primero que vamos a hacer el énfasis es lo que estamos diciendo. ¿Qué fue lo que dijimos? Cualquiera sea la respuesta que me dé la neurona, esa respuesta se debe a cambios en la conducción de iones por la membrana. Y eso es lo que yo veo acá. Ve, mire.
¿Ve? Se está produciendo y ¿qué está pasando? Está entrando el sodio y saliendo potasio. Está entrando sodio y saliendo el potasio. ¿Se dan cuenta? Se cumple la primera parte. ¿Ve? Mire, entra el sodio, sale potasio. Entra el azul, sale el verde. Eso es lo que me muestra la imagen. Entonces está demostrado, ¿ve? Un potencial de acción y una respuesta local no propagada o potencial electrotónico se deben a cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Punto 1. Punto 2. El potencial de acción, ¿no es cierto? Concretamente el potencial de acción, solamente potencial de acción, no el potencial electrotónico, no el potencial local. Una vez que se produce, ¿no es cierto? Es un proceso activo, porque ¿qué decía yo? Un cable telefónico tiene una conducción pasiva, no le pasa nada al cable, mientras que a un axón sí le pasa algo, es un proceso activo, y entonces el activo alude a lo mismo, ¿a qué mismo? A que hay un movimiento de iones, ¿ve? Es un proceso activo. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere el Gannon cuando dicen que el tejido nervioso es un mal conductor pasivo? Dice que es un mal conductor, no un mal conductor pasivo. ¿Verdad? Tiene en general, y repito, es un término, es una cuestión comparativa, o sea, las neuronas son excelentes. De hecho, yo no, como yo digo en el video, yo no tengo que pensar, voy a hacer esto para hacerlo, y me sale poco menos que robotizado, no. Lo que pasa es que cuando yo comparo con un cable eléctrico, con una fibra óptica, bueno, ya es lento, pero no es que sea lento tampoco. ¿Se fija? Es cuando lo comparo. ¿Ya? Ok, entonces la primera, estamos viéndola por partes. Entonces dijimos que una de las diferencias es que la conducción en el impulso nervioso, en el sistema nervioso, es un proceso activo y autopropagado, porque una vez que se genera, se va reproduciendo solo. Eso es lo que pasa, ¿ves? Se generó aquí y mire, se va propagando solo, ¿ves? Es un mecanismo activo y autopropagado. Y que una vez que se genera y se autopropaga, lo hace a una velocidad y amplitud constante, ¿ve? ¿Se fija que se mueve a una velocidad y amplitud constante? ¿Ve? Esas son las características entonces de la conducción en un nervio o en una neurona. La conducción es un proceso activo. ¿Por qué activo? Porque involucra el movimiento de iones. Es un proceso que se autopropaga porque una vez que se inicia se va desplazando por toda la membrana y esa propagación lo hace con una amplitud y velocidad constante. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Dígame. ¿Puede por favor repetirme, que no alcancé a notar la proporción de los iones de 140, parece que era de sodio afuera? Había dado una proporción del sodio y del potasio para anotarlo. Sí, espérese un poquitito. Ah, no está acá. Estoy puro hinchando. Sorry. Cerré el, ¿cómo se llama? Ese archivo. Esta es la imagen, una de las imágenes que hemos usado. ¿Ves? 140, se redondean 140 aquí, porque esto fuera de las células, no el de allá, esos plasmas. 140, 14, 4, 140. Ya presentan pequeñas oscilaciones, como por ejemplo se veía aquí. ¿Ves? 142, 10, 4, 140. Aquí parece un poco más estable el potasio respecto a los valores anteriores. Y lo chistoso es que eso es el mismo libro, ¿eh? Que a mí siempre me llama mucho la atención eso, como un libro puede poner valores diferentes en figuras distintas. ¿Ya? Pero la idea es esa, más o menos 140 de sodio afuera, 14 adentro, 4 de potasio afuera, 140 adentro. Y el otro que es importante entonces, yo lo dije ya, lo recalqué en el video, 108 de cloro afuera, 4 adentro. Ese es importante porque en algún momento lo vamos a ocupar. Así que
Bueno, entonces como ustedes vieron, hemos revisado las características de la conducción, ¿no es cierto?, diciendo que la neurona tiene un umbral de excitación bajo, es decir, fácilmente responde, y puedo estimular la química, eléctrica, mecánicamente, cualquiera sea la manera que yo haya elegido para estimular la neurona, me puede generar solo dos tipos de respuesta. La otra clase vamos a analizar cuál es el otro tipo de respuesta, porque no me alcanza el tiempo ahora. Voy a anotarlo acá. ¿Ya? Y cuando se genera entonces, cuando se estimula el nervio me da dos tipos de respuestas, potencial local no propagado o potencial de acción. ¿Ya? Comparando, ¿no es cierto?, la neurona con otras cosas, veíamos que la neurona, en ella ocurre una propagación que es un mecanismo activo. Ya la generación de un impulso nervioso es un proceso activo que una vez que se genera se autopropaga y se desplaza a una velocidad y amplitud constante, como se veía aquí. Aquí vemos entonces el movimiento iónico, porque dijimos claramente que los dos tipos de respuestas involucran movimiento iónico, y aquí vemos cómo entra el sodio y sale potasio. Vemos cómo una vez que se genera, se autopropaga, ¿ves? Solito se va autopropagando, y lo hace, ¿no es cierto? Esa autopropagación ocurre a una velocidad y amplitud constante. Hasta ahí quedamos, entonces, en esta clase. Have you any questions? ¿Todo bien? ¿Me habéis entendido, seguido? Sí, profe, todo claro. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. No, entonces, que estén bien. Nos Besitos. vemos, profe. Sí, nos vemos. Chao, profe, que tengan Chao, buen día. profe. Igual.